vamos a arrancar con las preguntas. No sé, ver, Rosy, ¿vos ves en el chat? No. Bueno, en el chat no tenemos preguntas por el momento. ¿Alguien en el auditorio? La Hola, doctora Cortés. ¿cómo están? Para el doctor Fondevila la pregunta. Carlos, qué alegría verte después de tanto tiempo. Un poco, vos pusiste anticoagulación, no heparina, ¿no? Yo entiendo, y desde que salieron las recomendaciones, que por la similitud inicial con el HIT era eso. Nunca me pareció coherente la contraindicación de la heparina, creo que en este punto un poco lo esbozaste. ¿Con qué lo anticoagulas? Bueno, en Argentina estábamos, porque ahora parece que vamos a volver a contar con el Fondaparinux. Parece que ha llegado nuevamente el Fondaparinux. Mientras no esté la distribución ampliamente desarrollada, o si me hubieras hecho la pregunta hace un mes, te hubiera contestado que alguno de los nuevos anticoagulantes orales. Probablemente yo utilizaría Apixaban. En el mundo no se hacen este planteo porque tienen alguna de las opciones, Argatroban, Vivalirudina, Fondaparinux, Danaparoid, alguna o varias tienen. Así que es una pregunta que no se hacen mucho, pero acá en Argentina creo que tendríamos que usar algún DOAC y cuando esté el Fondaparinux lubricada su distribución, Fondaparinux. De todos modos, insisto, creo que la heparina es una opción segura. Pero como está ese pequeño porcentaje de reacción cruzada, creo que nadie se va a querer arriesgar. De todos modos, hay dos publicaciones de dos lugares distintos que, reconociendo que en muchas partes del mundo es difícil obtener un anticoagulante alternativo, dicen, si no tenés anticoagulante alternativo, darle heparina es mejor que no darle nada. Gracias. Yo creo que los que se morían por heparina no se morían por la heparina, se morían porque le daban heparina a una persona que tenía 20.000 plaquetas. Bueno, esa era una pregunta que se me ocurría a mí, digamos, en alguien que tiene un evento trombótico y plaquetopenia asociada, ¿cómo manejar, digamos, cuál es? Primero subir las plaquetas, como en cualquier concepto, en cualquier otra trombosis, en cualquier otra. Primero subir las plaquetas a un nivel seguro para usar heparina terapéutica. Segundo, una vez que tengo las plaquetas apuntaladas a un nivel seguro, y en este caso debiera decir plaquetas y mirar el fibrinógeno también, porque si tiene un consumo lo suficientemente importante, a lo mejor le tenés que apuntar al fibrinógeno. A partir de ahí, anticoagulalo. ¿Cuál número? ¿30.000, 50.000? ¿De plaquetas? Sí. Y por lo menos 30.000 plaquetas, sí. No sé, yo creo que si el paciente tiene un sangrado cerebral, yo quisiera tener más de 50.000. Sí. No sé si está el doctor Cereceto. Ah, está. Bien. Carlos, viste que al principio de la pandemia se habló mucho del grupo sanguíneo y la importancia de la severidad de la enfermedad. ¿Sabés algo con respecto a las complicaciones con vacunas o No. complicaciones también para Cereceto con respecto a las trombosis y las plaquetopenias en relación al grupo sanguíneo? ¿Sabés que has leído algo? No leí nada de complicaciones asociadas a la vacuna en relación con el grupo sanguíneo, nada. No sé, Cereceto. Hola a todos, no sé si me escuchan, yo no los veo y tengo una conexión horrible, así que no tengo idea si me están escuchando. Sí, te oímos, José, no sé si vos nos escuchás. Tengo una pregunta para... Ah, sí, perdón, Sí. la doctora Patricia Casais. Yo tengo una pregunta para Carlos. Carlos, dijiste que según los criterios de la WHO,
el tiempo entre la aplicación de la vacuna y la aparición del síndrome o las complicaciones asociadas a la vacuna no define nada. Es como, desde el punto de vista clínico, es muy confuso. ¿Qué harías en la clínica? Porque un paciente se vacunó hace 6 meses, Sí. viene hoy con cualquiera de las complicaciones trombóticas o plaquetopenia o todo lo que acabas de mencionar. ¿Cómo lo manejo? Si pasó todo ese tiempo sin tener una relación, es como Sí. contraintuitivo decir no hay una relación temporal. Tenés razón, pero yo no la quise Pero mostrar ahí porque volvió. por una cuestión de tiempo saqué la diapositiva, pero había una. De hecho, si alguno la quiere, después me escribe y se las mando. Una tabla comparando los criterios de diagnóstico ingleses, que son los que usa todo el mundo, que tienen en cuenta el marco temporal de 5 a 28 días, y los criterios de la WHO, que tienen 4 criterios de diagnóstico. ¿Por qué? Le falta el quinto, que es el marco temporal. La WHO no pone marco temporal y vos tenés razón. La respuesta sencilla es, mira, si venís con una trombosis el día 144 y querés decirme que esto es un BIT, yo lo resuelvo muy fácil. Le hacemos un ELISA y se acabó la historia. Si tiene el ELISA positivo, es un BIT. Pero como la mayoría de nosotros no va a tener nunca acceso al ELISA, entonces ahí te queda a tu mesa le falta una pata muy importante, así que seguramente la mesa esa se va a mover. Acá en el estamento argentino que maneja estos efectos secundarios de las vacunas, que se llama CONASEVA, han decidido establecer para considerar la vinculación con la vacuna o no, una línea de tiempo de un mes. Si ocurre dentro del mes, se asume que es un efecto vinculable a la vacuna y si no, no. ¿Por qué? Y porque me piache, porque tampoco tienen una base sólida para decir un mes. Pero lo que está publicado que puede aparecer más tarde, y por eso la guía inglesa dice 5 a 28 días, pero hasta 42 días en el caso de TEP o TBP, es que la TEP y la TBP no se tiene muy en claro, pero muchas veces empieza de manera inaparente y se hacen evidentes mucho más tardíamente. Así que en el caso de TEP o TBP aceptan como línea de tiempo hasta los 42 días. Yo creo que más allá de los 42 días, 45 días, ponele, es demasiado aventurado echarle la culpa del evento a la vacunación. Pero es una impresión absolutamente subjetiva mía. Y por otro lado, creo que la antípoda, eliminemos el tiempo, tomemos el día que vos quieras. Si vos tenés un ELISA positivo, creo que eso le pone el rótulo independientemente de que hayan pasado 2 meses. Acepto que la respuesta a esta no deje satisfecho a nadie. Sí, fundamentalmente porque después de eso tenés que tomar la decisión terapéutica de la prolongación o no de la anticoagulación. Y quizás lo que he escuchado y leído, los infectólogos en general toman como efecto adverso de las vacunas los 60 días posteriores como un deadline para tomarlos como efectos adversos de las vacunas, para efectos adversos en general, no solo el VIT. Pero, digamos, al no contar con ELISA, quizás un tiempo... esos que están en el medio, digamos, que no son en los 28 días, que son en los 40 o en los 50, uno va a hacer, ¿qué hace, digamos, con la anticoagulación a largo plazo? En el sentido de que, ¿cómo lo seguís? ¿Lo anticoagulás como un BIT y lo anticoagulás 3 meses o no es asociado al BIT y es una trombosis de aparición espontánea? A ver si te entiendo, si te entiendo. La trombosis, el evento se gatilla a los 60, por ejemplo. A los 60 días. A los 65 días de haberse vacunado. Claro. Si asumo que es un BIT, lo tengo que anticoagular 3 meses. Sí. Si asumo que es mala suerte, lo tengo que anticoagular de manera indefinida. Para mí soltó porque no teníamos. Le mandamos una pregunta por el chat a José y me parece que está tratando de responderla, perdón. Bueno. Pobre José. Y no sé si tengo una respuesta para darte. Insisto, ahí sería muy importante tratar de ponerle el cascabel al gato haciendo el ELISA. Si no lo tengo, y yo creo que optaría por el planteo de máxima. El planteo de máxima es que no tenga nada que ver con la vacuna, investigaría al enfermo, le buscaría una trombofilia,
si no tiene la trombofilia, si el evento fue espontáneo, y no sé si lo anticoagularía solamente 3 meses. Sí, claro, es cierto, depende de la magnitud del evento también. Fue un TEP que casi lo mata, tiene razón, y lo dejaría anticoagulado para siempre. Tuvo una trombosis en el dedo meñique y bueno, la anticoagularía 3 meses y chau, aunque no esté seguro si fue por el virus. Sí, tiene razón. Bueno, ¿querías hacer, Patricia? Una pregunta para José. Sí. ¿Me va a escuchar? A José le mandamos por el chat. Ahora te digo la doctora Ramírez le preguntó la incidencia de la trombocitopenia por heparina realmente está aumentada en los pacientes internados con COVID en comparación con los pacientes habitualmente internados por otras causas. Y ahí nos respondió José, a ver si lo podemos hacer escuchar. Pablo, te cuento, te contesto así porque la internet está insoportable. Claramente sí hay más HIT, pero eso tiene directa relación con que todos estos pacientes han recibido mucha más heparina. No es que se relaciona especialmente con el COVID, no se sabe bien. El COVID mismo era toda una situación protrombótica, pero estos pacientes recibieron mucha heparina y sobre todo heparina no fraccionada, porque no nos olvidemos que la heparina de bajo peso desapareció por el enorme consumo y porque no había en China. Entonces, en muchos hospitales de Argentina, en el mismo hospital británico, tuvimos que usar heparina sódica porque no teníamos otra heparina. Bueno, perdón, si querés, Patricia, hacé la pregunta, espera que activo el audio del chat y bueno, y vemos si José la escucha. Hola José, no sé si me escuchas. Mi pregunta es, vos dijiste que la plaquetopenia de menos de 100.000 se asocia con mortalidad en los pacientes con infección por COVID. ¿Tenés un número? Porque solamente menos de 100.000, decir que un paciente con 80.000, 70.000 plaquetas se va a morir por eso. O sea, ¿cómo interpretás que solamente menos de 100.000 plaquetas se asocie con mortalidad? Es una asociación que, en mi opinión, que no soy una experta en el tema ni mucho menos, no es de ninguna manera causal. O leíste un número, no es menos de 100.000, sino plaquetopenia severa. ¿Y cuál sería el mecanismo por el cual con menos de 100.000 plaquetas un paciente con COVID se muere si no es plaquetopenia severa y sangrado, ¿no? ¿Se entiende? No sé si se entiende la pregunta. A ver si me escuchan ahora. Perfecto. Ok, escuché perfecto, Patri. Y el punto es, primero, los pacientes que tienen plaquetopenia en COVID son todos pacientes muy graves. Como dije, más del 75% de esos pacientes estaban en la terapia y todos sabemos bien que en la terapia intensiva ya tener plaquetopenia es un marcador de mal pronóstico. No se sabe si es una asociación causal o si la plaquetopenia es consecuencia del severo fallo multiorgánico que tienen estos pacientes o tenían con un COVID grave que tenía una neumonía bilateral y muchas veces un fallo multiorgánico. Lo que sí está reportado en todos lados es que cuando tenían menos de 100.000 plaquetas en todas las estadísticas, esos pacientes les iba peor. Les iba peor, pero porque estaban más comprometidos y la multicausalidad de la plaquetopenia en el COVID era, sin ninguna duda, estaba relacionada con probablemente sepsis, con algún tipo de coagulopatía por consumo o por otras complicaciones relacionadas con una infección, una neumonía severa y un paciente con COVID muy grave.
Así que yo no me animaría a decirte que la plaquetopenia fue causa de mortalidad, simplemente que era un espejo de lo severo que estaban los pacientes. ¿Cómo hacemos para preguntarle a José? ¿Le preguntamos a Chau? Sí. Hola, José. Hola. Te pregunto, porque así como yo noté en el tema que tuve que revisar cambio entre las primeras recomendaciones muy temerosas y cautelosas y las más nuevas, creo que a lo mejor puede haber lo mismo con el tema del tratamiento de la PTI. Vos comentaste que en el paciente con PTI sin COVID, o sea, una PTI recién diagnosticada en el contexto de la pandemia, que uno debiera tratar de no utilizar corticoides y recurrir a la primera línea con agonistas de trombopoyetina. Eso recuerdo que estaba escrito en los primeros meses de la pandemia. Pero ahora dos cosas. Primero que el corticoide se empezó a usar en el paciente con enfermedad COVID. Se lo dan los terapistas. Y segundo, que además hoy día todo el mundo tiene 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis de vacuna. O sea que la enfermedad COVID seguramente si te agarra va a ser más leve. La pregunta que yo te hago, si hoy aterriza en tu sala un paciente con PTI neodiagnosticada, no PTI en el contexto de COVID, una PTI, está rodeado en la sala, acostado en una cama, rodeado de un montón de pacientes COVID, ¿vos tampoco le darías corticoides? ¿O hoy día, como se da la situación, empezarías el tratamiento convencional con prednisona o dexametasona o el corticoide que estés acostumbrado a utilizar? Es decir, tratarías al paciente con PTI dentro de la pandemia como si no existiera la pandemia. A ver, coincido 100% de que estamos hablando de un tema sobre el que hay un montón de cosas escritas cuando el COVID era otra enfermedad. Hoy en día el COVID pasó a ser una enfermedad mucho menos severa, que difícilmente todo lo que estamos contando que pasaba en el COVID se pueda reproducir. No hay tantas trombosis, no hay tanta tormenta de citoquinas, no hay tanta plaquetopenia, ni por supuesto pacientes en terapia, y esto que hablaban los ingleses de shield al paciente, o sea, escudarlo y tenerlo aislado en el domicilio porque no se puede exponer, todo esto pasaba cuando no tenían vacuna y era otra enfermedad. El virus mutó, la gente se vacunó, esas dos cosas hicieron que el COVID sea una enfermedad mucho menos agresiva y mucho más inocente. Yo creo que en este momento usaría las guías normales como cualquier hijo de vecino. A lo sumo consideraría no utilizar el rituximab como una alternativa de riesgo, porque todavía no tenemos tan en claro de que la inmunosupresión severa que produce los anticuerpos anti-CD20 no genere ningún daño en esta población de COVID. Pero sin duda usaría corticoides, sin duda usaría las líneas normales de tratamiento, tal vez los TPO miméticos como segunda línea los dejaría, pero me parece que es otra enfermedad. Bueno. Bueno, pasamos al... Creo que no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pasamos al coffee y después seguimos con la otra parte de la charla. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Y José.